un documento en el Classroom, en el tabló. Les envié la carta. Les envié la carta de las Naciones Unidas, la carta constitutiva de la institución para que ustedes pudieran leerla. Así es de que vamos a ver un poco de la actualidad de lo que está ocurriendo en el mundo y en la Organización de Naciones Unidas. Vamos a compartir algunos documentos. Un momentito, solo voy a ver aquí. Sí, un poco vamos a ver el discurso del presidente de la Asamblea Nacional. A ver qué, para no estar hablando solo de antecedentes históricos, sino que también hablar de la actualidad. ¿Ven el video? Ahí, jóvenes, ustedes podrían responderme. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Va. Gracias. Un momentito, voy a apagar mi micrófono para que lo puedan escuchar. And to invite him to address the assembly. Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Chava Kuroshi. Secretario General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores, jefes de Estado y jefes de misiones acreditados ante la versión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed. A todas y todos. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta
que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia,
la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afropreso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla.
La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad.
Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí. Que lo hagan los pueblos del mundo. Es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias, muy amables, por escuchar. Bien, jóvenes, como ustedes pudieron observar, ese es el papel de la ONU propiamente. Tengo entendido que muchos de ustedes en el curso de Derecho Internacional Público 1 ya vieron la ONU, entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace la ONU. Y hace ese tipo de actividades precisamente. Hay la organización pues está fundada y constituida por la Carta Constitutiva de Naciones Unidas, que ese documento se los envié a su Classroom. No sé si algunos ya lo vieron, ya vieron el documento. Entonces, pues ese discurso de la ONU es muy importante porque en este momento, a partir del 20 de septiembre de 2022, se está llevando a cabo precisamente este encuentro. Y esta semana fue electo fue electo el presidente colombiano precisamente, creo que por su discurso, o no sé si es por el orden de precedencia, su presidente. Entonces, hay también una parte que podemos ver de la Organización de Naciones Unidas, que es una entidad muy importante, cuyos intereses, antecedentes históricos y jurídicos, pues son muy amplios, ¿verdad? Porque esta organización surge casi a la par de lo que se conoce como la Organización
de Estados americanos. Entonces, esta surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no surgió como eso, realmente desde la finalización de la Primera Guerra Mundial fue que surgió la Organización Internacional, perdón, la Organización de Naciones Unidas como tal, pues como organización. Y por eso les presenté el discurso del presidente colombiano. Aquí está. Vamos a ver un poco sobre la Organización de Naciones Unidas. Internacional público. Muy bien. Quisiera que me indicaran si escuchan el video. Yo tengo que apagar mi... Sí se escucha, licenciada. No, sí se escucha, ¿verdad? Sí se ve. Sí, sí se escucha, sí se ve y sí se escucha. Vale. Apagar el micrófono porque así lo escuchan mejor. Esta es una conferencia de la doctora Hortensia, una profesora universitaria de la Universidad me parece que la Universidad Rosario de Argentina, y que tiene mucho conocimiento sobre cómo operan ese tipo de entidades. Bien, entonces lo vamos a compartir. Y quizás es una de las ramas del derecho en la que más uno puede verificar la idea de que los hechos preceden al derecho. Derecho internacional público. Es decir, que vamos a hablar de normas, de pautas de conducta que tienen, que son aquellas que generan derechos y obligaciones para quienes el propio ordenamiento así lo establece. Y si hablamos de un derecho positivo, evidentemente tenemos que fijarle un ámbito de validez, no solo material, sino que también personal y temporal. Es decir, tenemos algo así que ponerle una fecha de nacimiento. ¿Por qué les decía que es quizás una de las ramas del derecho en la que más se haga evidente que los hechos preceden al derecho? Tenemos que retroceder en el tiempo, tenemos que ir al escenario europeo y tenemos que recordar que con la caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, hay toda una lucha por el poder que se gesta primero entre los señores feudales y poco a poco entre quienes van configurándose como una suerte de imperios. Y que, por supuesto, todos quieren el imperio que sucede al Imperio Romano, en el sentido de ser el soberano que contiene la suma del poder público y a quien todos los demás tienen que obedecer. Quizás a partir del siglo XI particularmente, se hace evidente las luchas entre el Sacro Imperio Romano Germánico por un lado y por el otro
del papado. Porque hay que tener en cuenta que cuando el Imperio Romano deja de lado la seguridad de Roma para centrarse fundamentalmente en Oriente, quien asume la defensa de Roma es el Papa. Evidentemente, él también pretende ser el soberano. Estas luchas entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico se transforman luego en luchas de religión y se hacen particularmente evidentes en el siglo XVI entre, por un lado, la Reforma y, por el otro lado, la Contrarreforma. Y estas luchas llevan a una guerra que prácticamente destruye Europa, la Guerra de los 30 años. Y cuando llegan a ese estado, estos señores que pretenden todos ser soberanos, no les queda más remedio que acordar la terminación de ese conflicto armado. Y esta terminación, como es de un conflicto armado, como es de una guerra, entendida como lucha armada entre dos o más estados, ese es el concepto jurídico de guerra y no otro. Estos señores poderosos se ven forzados a concluir una serie de acuerdos en una región de Westfalia que generalmente se los conoce con el nombre de la Paz de Westfalia. Esto ocurre en el año 1648 y es ahí donde podemos poner esta fecha de nacimiento, este inicio del ámbito de validez temporal de nuestra materia, el derecho internacional público. ¿Y qué es lo que acuerdan fundamentalmente estos señores? Si quieren poner fin a estos conflictos permanentes por saber quiénes son soberanos, acuerdan un principio de igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir esto de igualdad jurídica? Lo que acuerdan es que todos y cada uno de ellos van a ser soberanos, pero al interior de sus territorios. Y en consecuencia, si todos son soberanos al interior de sus territorios, en sus relaciones, que las van a regular a través del derecho, van a ser iguales jurídicamente. Y este principio de igualdad jurídica lleva entonces a un sistema de normas jurídicas, pero un sistema evidentemente descentralizado. Y ojo, porque por supuesto es centralizado en la creación de normas, acuerdos de la Paz de Westfalia. Creación de normas en virtud del acuerdo de voluntades entre estados soberanos. Creación, modificación y extinción de las normas por ese mismo acuerdo. En consecuencia, si bien son normas de naturaleza jurídica, la naturaleza de estas normas es dispositiva. Van a ser creadas, modificadas o se extinguen por acuerdo de voluntades de quienes son las partes. En la creación, pero también en la interpretación de las normas que ellos crean. Solamente las partes tienen la capacidad de interpretar las normas por las que se han vinculado, o bien delegar en un tercero que solucione esa controversia interpretativa que ellos tienen en un momento determinado. Para ir al momento presente, uno puede muy rápido pensar, el día de hoy y el día de ayer, quizás gestándose una controversia entre Argentina y Uruguay, o por las famosas fábricas de papel. Es decir, que puede llegar a haber una jurisdicción, puede llegar a acudirse a un tercero, pero esa jurisdicción, evidentemente, va a tener un carácter, una naturaleza voluntaria. Solo nace cuando hay acuerdo entre quienes son las partes para pedir la intervención de ese tercero. Creación e interpretación, cumplimiento de las normas. Cumplimiento de las normas a través de la coacción. Tú no te estás comportando conforme a lo que acordamos. Por ende, yo, tan soberano como tú, ejerzo la coacción. Bajo una fórmula primera, que es la retorsión, es decir, con una conducta que es lícita, yo trato de presionarte para que tú cambies tu interpretación.
no te compro más algo que tú me vendías y yo era tu príncipe del mercado, no te doy crédito, como tú pensabas que te lo iba a dar en el ámbito internacional. Si la retorsión consideraban estos señores que no era suficiente, pues podían acudir a la represalia, y acá ya no es más un acto conforme a derecho, porque los estados son libres de comprar, vender o prestar a quien quieran. Acá ya es un acto contrario a derecho, es decir, no cumplo con otra expectativa fundada en derecho que tú tenías, de naturaleza económica, pero también de naturaleza armada. Puede ser una represalia como un acto acotado de fuerza. Y si estamos ya hablando de fuerza, pues si las cosas seguían sin dar resultado con mi interpretación, estamos a un paso de lo que es la guerra. Guerra, conflicto armado entre dos o más estados. Y este estado de cosas, no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que llevó a una primer guerra, pero ahora a nivel mundial. Primera Guerra Mundial. Esto es 1914, 1918. Si es una guerra, durante la guerra se aplican normas jurídicas del derecho internacional, pero del derecho internacional de la guerra, o también, como se lo suele llamar, de los conflictos armados. El derecho de la paz queda suspendido en su aplicación entre quienes son las partes en esa guerra. Hay que ponerle un término jurídico, como se hizo en 1648 a través de los acuerdos de la paz de Westfalia, pues este término a esta guerra se pone en 1919 con la adopción otra vez de un tratado, que es el Tratado de Versalles, porque es el lugar en el que se concluyó. Y este tratado, que es realmente muy extenso, entre sus disposiciones tiene una que crea una organización internacional intergubernamental, es decir, entre estados, a la que se le va a dar un objetivo de naturaleza política. Y esta organización es la Sociedad de Naciones. ¿Por qué un objetivo de naturaleza política? Y porque a esta pobre garante, en el preámbulo, que es donde se ponen los objetivos, en el preámbulo de esta parte del tratado que crea la Sociedad de Naciones, en el preámbulo se establece que se la crea para ser garante de la paz. Retengan la terminología. Quien estudia Derecho, y aún en la vida diaria, todos sabemos que el garante que vamos a aceptar en un negocio que yo tengo con alguien es alguien que sea solvente. Dejámoslo como un recuerdo y tengamos presente la palabra. Por un lado, ser garante de la paz. Ser garante de la paz ¿entre quiénes? Evidentemente, entre quienes son las partes en este tratado. Es decir, que esta parte del Tratado de Versalles, como todo el tratado, tiene una naturaleza de tipo contractual, genera derechos y obligaciones para quienes son las partes. Y además de ser garantes de la paz, le confieren la capacidad de desarrollar la cooperación internacional. Desarrollar la cooperación está específicamente contenido en el artículo 24 del Tratado de Versalles, del tratado que crea la Sociedad de las Naciones, y hace referencia a una serie de organizaciones internacionales e intergubernamentales, oficinas que desde mediados del siglo XIX se habían ido creando por los estados como personas jurídicas, mediante tratados, a las que le daban la capacidad de cumplir determinados servicios públicos a nivel internacional. Inmediatamente vamos a pensar en una que vive, por cierto, hasta el día de hoy, y que es imprescindible a pesar de que existan los emails, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional Postal y la Organización Internacional específicamente para lo que son las telecomunicaciones. Desarrollar entonces la cooperación. En esto del garante de la paz hay algo que es importante de retener, porque aparece un primer esbozo entre las partes, ojo,
que eran quienes perdieron la Primera Guerra y quienes eran los estados aliados y asociados, nadie más, por más que los efectos abarcaban el mundo de la época. Aparece una regulación jurídica de la guerra. En primer lugar, hay una condena a la guerra de agresión, y eso está, por supuesto, entre las partes en el artículo 10 del pacto. En segundo lugar, hay una moratoria de guerra, no se la prohíbe, pero las partes pactan que si se suscita entre ellas una controversia o si alguna de ellas tiene un interés nacional que cree poder defenderlo porque no hay otra manera a través del empleo de la Fuerza Armada, bueno, pues debe guerra de 3 meses. Por último, se comprometen a no recurrir a 3 del pacto, aquí estoy poniendo los números de los artículos, porque algo muy importante es tener siempre la norma jurídica positiva que vamos formando su conducta a una sentencia o a un laudo dictado en el ámbito internacional. Es curioso señalar que en el mismo Tratado de Versalles, en otra parte del Tratado de Versalles, se crea también una organización internacional, quizás para muchos conocida, la Organización Internacional del Trabajo, como una manera de poder ver la forma de evitar conflictos que podían poner en peligro la paz y la seguridad internacionales entre el trabajo y quienes dan el trabajo. Esta es una de las maneras de desarrollar la cooperación contemplada en el artículo 24. Si es una persona jurídica con capacidad propia para cumplir estos 2 objetivos, evidentemente hay que dotarla de órganos. No tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. ¿Quiénes eran estos órganos? Los órganos están contemplados en el artículo 2 del tratado. En primer lugar, era una asamblea. La asamblea está descrita en el artículo 3. Era un órgano del que participaban todos los estados miembros de la Sociedad de Naciones. Si bien fue un tratado abierto, tuvo la característica que también era un tratado del cual las partes, cuando no le gustaba lo que pasaba en su ámbito, podían desvincularse. Esto quiere decir que en un momento dado, por ejemplo, Alemania, Italia, que habían pasado a formar parte también de la Sociedad de Naciones, cuando no coincidieron las expectativas nacionales, entre comillas, podríamos decir, de aquellos líderes de aquella época, pues lisa y llanamente se desvincularon del tratado. Entonces, órgano plenario de quienes son miembros en el momento que son miembros. El otro órgano, un consejo. Un consejo que está descrito en el artículo 4 del tratado. Un consejo integrado por miembros permanentes y miembros no permanentes. Esto también es interesante porque es algo que vamos a ver que como estructura se mantiene con el paso de los años. Y por último, una secretaría, que hace las veces, por supuesto, de funcionarios administrativos de la organización. Está descrita en el artículo 6. Hay un intento de regular el empleo de la fuerza. Pero ¿cuáles son los problemas que se plantean? Y es que las sanciones que se contemplan con relación a quienes no cumplen los objetivos del pacto tienen un sistema que sigue siendo descentralizado. Los estados pueden responder como lo entiendan pertinente. Y esto está en los artículos 15 y 16 del pacto. ¿Se acuerdan? Así era este derecho internacional que ya condujo a una primera guerra entre 1914 y 1918. Claro, si el sistema sigue siendo descentralizado en cuanto a la coacción, la lógica
nos muestra la evidencia de que esto iba a terminar en una segunda guerra a nivel mundial. Una segunda guerra que transcurre entre 1939 y 1945. Y mientras se desarrolla la guerra entre ahora, por un lado, las Naciones Unidas en guerra contra el eje y por el otro lado, los países que integraban el eje, se percibe por quienes son las Naciones Unidas, por quienes firman en el año 1942 la Declaración de las Naciones Unidas, se percibe que evidentemente esto implicaba un fracaso absoluto de la pobre sociedad de las naciones. Era un garante, pero era un garante que no tenía solvencia para responder esa garantía, porque las sanciones eran todavía descentralizadas. Y entonces, durante la guerra ya se empieza a gestar y a negociar una nueva organización internacional que es la que va a suplantar a la vieja Sociedad de las Naciones. Esta organización internacional es la Organización de Naciones Unidas, que tiene como instrumento constitutivo una carta, que tiene otra vez la naturaleza jurídica de un tratado, que entra en vigor el 24 de octubre de 1945. ¿Qué tiene de importante este instrumento jurídico? Y lo vamos a encontrar otra vez en el preámbulo. El preámbulo de este instrumento jurídico, a diferencia del preámbulo de la Sociedad de Naciones, va a reconocer la existencia de valores que son esenciales a la vida y a la subsistencia de la comunidad internacional. Esos valores son, por un lado, la paz y por el otro lado, la dignidad del ser humano. Por supuesto que esto no deroga nuestro derecho internacional, pero dejamos de ver un derecho internacional que es un conjunto de normas de naturaleza jurídica para reconocerlo tal como un sistema de normas de naturaleza jurídica. Supongo que recuerdan la diferencia entre conjunto y sistema. Un sistema es una serie de elementos que están estrechamente vinculados entre sí y del cual uno depende del otro. Por cierto, el principio de igualdad jurídica sigue vigente, es decir, que tenemos un sistema de normas que en realidad va a estar integrado por dos subsistemas. Por un lado, un sistema que es eminentemente de coordinación, y yo me atrevería a decir, sin haber hecho la cuenta, que un 80, un 70% de las normas vigentes al día de hoy son normas de coordinación. Pero del otro lado, un sistema de normas de cuasi subordinación, es decir, normas que están protegiendo estos valores que son esenciales para la comunidad internacional y que han sido reconocidos y aceptados como tales por la comunidad de estados en su conjunto. Vamos a tener entonces como resultado la existencia, por cierto, de normas dispositivas, pero como resultado vamos a tener también ahora normas de tipo imperativo. Son jurídicas unas y otras. ¿Dónde está la diferencia? En que aquellas normas que protegen valores esenciales a la comunidad internacional, esas normas no pueden ser modificadas sino por otras normas de contenido semejante. Son normas imperativas, normas de ius cogens, o como seguramente ya lo están imaginando, se están anticipando, son lo que nosotros llamamos en nuestro orden público interno, normas precisamente de orden público. Es el carácter esencial, ahí está la diferencia. Pero ojo, dos valores, no muchos más, por lo menos hasta el día de hoy. Evidentemente que para poder realizar esto, la organización va a tener que tener en la Carta los propósitos. Los propósitos, que son las capacidades que le entregan los Estados miembros, son propósitos que están contenidos en el artículo 1 de la Carta. Artículo 1.
¿Cuáles son estos propósitos? ¿Cuáles son las capacidades que los Estados le confían ahora a la Organización de las Naciones Unidas? En primer lugar, ya no es más ser garante, ahora es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para mantener la paz, en este artículo 1, se le da la capacidad jurídica de tomar medidas de tipo colectivo que la organización considere eficaces. Y acá tienen la fundamental diferencia con la Sociedad de las Naciones. Va a mantener la paz, pero ahora ella va a tener la capacidad jurídica de tomar ella las medidas que ya no van a ser individuales, sino que van a ser de tipo colectivo y que son las que ella, la organización, considere eficaces. No solo tomar medidas colectivas eficaces, sino que dentro de ese mismo artículo también se le da la capacidad de lograr el ajuste o arreglo de aquellas controversias o situaciones que de prolongarse pudiesen poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. La diferencia es más que evidente. Por un lado, toma medidas la organización. Por otro lado, lograr instar ya no tiene una fuerza obligatoria como cuando toma medidas. Por otro lado, se le encarga que fomente entre las naciones relaciones de amistad. Y acá también encontramos dos alternativas. Que fomente relaciones de amistad basadas en el principio de la igualdad de derechos. Y si volvemos a pensar en la historia, vamos a recordar que esa modificación del mapa de Europa que resultó con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde caen los imperios y nacen los estados centroeuropeos, dio lugar a muchas cuestiones entre las naciones europeas que allí habitaban, porque cada una se decía, este es mi territorio, y esos conflictos llevaron a guerras y a conflictos armados que en más de un caso lamentablemente perduran en nuestros días. Entonces, con relación al fomentar relaciones de amistad, por un lado basadas en el principio de igualdad de derechos entre las naciones, problema europeo, pero además fomentar relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad y libre determinación de los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos sometidos a dominación extranjera. No todos, solamente aquellos que, hablando en buen romance, tenían en aquel momento, 1945, octubre del 45, la condición de colonias. Y por último, algo bien importante, se le vuelve a confiar la realización de la cooperación internacional. Por supuesto que en ámbitos de carácter social, cultural, humanitario, sanitario y educativo, bajo tres formas: por acuerdos entre Estados y la organización, y por último, por acuerdos, si ustedes quieren, entre comillas, por los sucesores de estas oficinas, lo que la Carta denomina los organismos especializados. Todas aquellas organizaciones internacionales intergubernamentales que cumplan funciones en este ámbito y que voluntariamente quieran concluir acuerdos con la organización para integrar el sistema, lo que se llama el sistema de las Naciones Unidas. Ahí aparece, por supuesto, en primer lugar, nuestra vieja OIT y la Unión Postal Universal, más de otras muy meneadas hoy día, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, también tiene que realizar la cooperación, y esto en particular lo vamos a encontrar, por supuesto, que en este artículo 1
Esta es la primera, artículo 1, inciso 1, este es artículo 1, inciso 2, y esto es artículo 1, inciso 3. Pero vamos a encontrarlo desarrollado en los artículos 43, 48, 57 y 63 de la Carta. Ahora bien, si para realizar los objetivos se le establecen determinadas capacidades a través de los propósitos, evidentemente va a haber que establecer cuáles son los principios por los que se van a vincular la organización y los estados miembros de la organización. Esto está en el artículo 2. ¿Cortamos acá? Bien, entonces espero que haya sido ilustrativo para ustedes los videos, para no repetir lo que dicen los libros, porque para eso tienen pues el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, que ha sido un gran aporte, pero un gran aporte al derecho internacional público y privado. Y también tienen la Carta de Naciones Unidas que les envié por Classroom. Vamos a continuar con el tema, pero porque el tema de la ONU no se agota en una sola sesión. Hay mucho más y les recomiendo que lean la papelería que hay. ¿Sí, Luis? ¿Sí, Luis? Bueno, entonces, sí, lo vi que levantó la mano, ya le di la palabra, pero no me contesta. Sí. Ya, Sí. sí, solamente quería hacer un comentario de que el documento que usted se vio por Classroom, al parecer son unas anotaciones y no es la Carta de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, licenciada. Ajá. Sí, así es. Era para que fuera un poquito más dinámico, ¿verdad? Para eso es. Pero si ustedes no han conseguido la carta, la voy a mandar, ¿verdad? A veces es un poco pesado o denso leer un documento de esos, ¿verdad? Es mejor un documento comentado. Además está en las páginas del libro del doctor Carlos Larios. No está la carta directamente, está una parte de la carta, ¿verdad? Sí, Henry. Buenas noches, licenciada. Disculpe una consulta. ¿Qué unidades vienen para el segundo parcial del libro? Como todavía tenemos clase la otra semana, entonces ahí les voy a indicar qué unidades vienen. Pero fundamentalmente viene, pues, creo yo, pues que hasta el tema de la ONU, adelantándome un poco, hasta el tema que veamos esta semana y la otra, ¿verdad? Gracias. Para servirles. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.